Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles, Mishpachá, familia israelita, en este nuevo episodio para ser instruidos en todo lo bueno, lo justo y santo que trae la palabra de Hashem para nuestras vidas y propósito como pueblo escogido de Israel, al cual su diestra victoriosa extendió para sacar de la cautividad y conducirlo a la Eretz, a la tierra prometida, para vivir en comunión con su Shejiná, su santa presencia, la cual, si buscamos en santidad y actos de obediencia, estaremos erigiendo a diario con nuestras vidas ese templo, ese Beit HaMikdash, donde more su Kodesh Ruach, su Santo Espíritu. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Alepta, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional por sus siglas. Corresponde a la tercera aliyá de la Parashá número 24, que lleva por nombre Vaikra y que significa y llamó, esto relacionado con el inicio del libro o Sefer que conocemos como Levítico, por cuanto menciona a Aarón y a sus hijos que pertenecían a la tribu de Leví, la cual había sido asignada para las labores sacerdotales en el Mishkan, pero que en esencia se refiere al llamado que hace Adonai Yod-Heh Vav-Heh a Moshe para que hablara al Am Israel, al pueblo de Israel, y los instruyera en cuanto a la manera en que estableció los tipos de ofrenda que debían ser presentadas ante él. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 2, versículos Pasukim del 7 al 16. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Adonai Yod-Heh Vav-Heh, Elohim de toda creación, a su nombre de gloria, y que por su palabra todo se cumple, porque en su palabra promete ser escudo del Israel que guarda sus mandamientos, sus misbot, y tiene el testimonio de Yeshua para preservarse para su venida con la paciencia de los sadikim, de los justos. Hacemos la bendición, la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y empezamos el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Vaikra, en el capítulo Perek 2, Pasuk, versículo 8 del Sefer de Levítico Vaikra. Nos dice la preciosa Torah: cuando presentes a Yahweh una ofrenda de comida o grano, hecha de cualquiera de estas maneras, se le traerá al sacerdote, al Cohen, quien la llevará al altar. El trabajo sacerdotal es un trabajo de intermediación muy importante y delicado, pues todo lo que se le entregaba en sus manos debía mantener el grado de cuidado, compromiso y amor con que había sido entregado de parte del creyente. El creyente tenía absoluta confianza en el Cohen, en el sacerdote, puesto que de la excelencia, conocimiento, santidad y dedicación del ministro, la ofrenda sería presentada aún con mayor esplendor delante del Eterno. Esto nos recuerda la importancia de nuestro llamamiento y cuidado al ejercerlo con suma responsabilidad. Y acá hay un texto muy importante que lo encontramos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, que nos permite comprender las características que debe tener un sacerdote, un Cohen. Y la palabra nos dice en 1 de Timoteo, capítulo Perek 3, versículos Pasukim 1 al 7. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Muy importante esto, amados, para que hagamos una introspección para revisar nuestras vidas y evidenciar si alguno de estos aspectos está faltando en nuestras vidas. Continuamos en el Perek capítulo 2 versículo Pasuk 11 del libro de Vaikra o Levítico.
La santa y bendita Torá nos dice: ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá hacerse leudada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Aquí hay un comentario de Rashi donde nos dice que cualquier cosa dulce de un fruto es llamada en hebreo devash, que es una palabra que encontramos con el número en la concordancia Strong 1706 y que significa miel o jarabe, entre otras. Es evidente ya que en el versículo siguiente dice que sirve como primicias. Sin embargo, las primicias no fueron ofrecidas de miel de abeja, sino de los frutos. El entendimiento que hoy tenemos sobre este punto es en referencia a la forma en que la abeja procesa el polen y luego cómo la vacía en el panal a modo de vómito. Este es uno de los recursos interpretativos para entender que no es honorable al Eterno presentarle tal producto. Ahora bien, hay un punto que tiene relevancia poder aclarar en el altar del Shabbat, porque allí se presenta pan leudado y miel de abejas, pero es de suma importancia entender que éstas no se presentan como ofrendas quemadas en el altar. Vemos el libro Sefer de Shemot, Éxodo, capítulo Perek 13, versículo Pasuk 6, donde nos dice la escritura: por 7 días comerán matzá, y el séptimo día será una festividad para Yahweh. También el libro de Devarim o Deuteronomio en el Perek, capítulo 16, versículo Pasuk 3, nos dice: no comerán hametz leudado con él, por 7 días lo comerán con matzá, el pan de la aflicción, porque salieron precipitados de la tierra de Egipto, de Misraim. Así recordarán el día que salieron de la tierra de Misraim por todo el tiempo que vivan. Es solo durante la semana de panes sin levadura o Hamatzot, la fiesta que inicia inmediatamente después de Pesach y a la que pertenece esta prohibición, y no durante el resto del año. El versículo siguiente también da claridad al respecto. Capítulo Perek 2, versículo Pasuk 12 de Vaikra o Levítico. Podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de frutos selectos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. La levadura es ofrecida en los 2 panes de las primicias de Shavuot, como lo podemos leer en Vaikra o Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 17. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, torneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Estos 2 panes representan la futura división de Israel, las 2 casas al norte, Efraín, José o Israel, y al sur, Yehudá o Judá. Si nos remitimos al libro de Hechos o Maaseh, Perek, capítulo 2, veremos un remanente de israelitas de ambas casas morando en diversos lugares, prefigurados por las 2 hogazas de pan que representan a las 2 casas de Israel, las cuales se convierten en una sola ofrenda unida de las primicias de trigo mediante la llenura del Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad de Yod-Heh Vav-Heh, como sello de su fe. La levadura en las 2 hogazas prefiguraba el hecho de que, aunque redimidos por la preciosa sangre pascual de nuestro Mashiach Yeshua, los 2 panes o 2 casas de Israel todavía contienen grandes cantidades de levadura o hametz. En ambas casas o ambas hogazas, solo un remanente creyente, como lo dice Romanos o Romillim 11:5, llegaría a ser la nueva masa sin levadura del Israel del nuevo pacto en la mano de Yeshua. También el libro del profeta Ezequiel o Yehezkel, capítulo 37, nos recuerda que estos son los mismos panes que proféticamente mecemos Shabbat tras Shabbat, mientras la gloriosa venida de nuestro Adón Yeshua nos reúne para siempre. Y continuamos con el estudio de la segunda liyá de la Parashá Vaikra en el Perek capítulo 2, versículo Pasuk 13 de Levítico Vaikra. Y continuamos con el estudio de la tercera liyá de la Parashá Vaikra en el capítulo Perek 2, versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda de comida, no omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim, con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. A todas las ofrendas se les adiciona sal antes de ser presentadas al Eterno. La sal tiene poder conservador, simboliza el pacto de Yod-Heh Vav-Heh y por supuesto el Shalom, o esa palabra que denota bienestar integral. Como está escrito en Mordejai o Marcos capítulo Perek 9, versículo Pasuk 50. La sal es excelente, pero si pierde su salubridad, ¿cómo sazonará?
Así que tenga sal dentro de ustedes esto, estén en paz, en shalom los unos con los otros. A su vez, el libro de Divrei Hayamim Bet, o Segunda de Crónicas, en el Perek, capítulo 13, versículo Pasuk 5, nos recuerda: ¿no saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su descendencia, por un pacto de sal que es inquebrantable? Y nos dice seguidamente el Perek capítulo 2 versículo Pasuk 14 de Vaikra: si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido, como tu ofrenda de comida de primicias. Este texto habla del Omer, la ofrenda de cebada que se daba en el templo después del Shabbat semanal de la semana de Hamatzot, o panes sin levadura, como lo mencionamos anteriormente. Hay una confusión al respecto de este tema y en relación al primer día del conteo del Omer. La mayoría de las personas que vienen de la tradición ortodoxa y aún del mismo mesianismo han adoptado tal postura, haciéndolo a partir del día 16 de Nisan o Aviv, es decir, el día después del Shabbat de Pesach o Shabbatón, obviando dos puntos neurálgicos. El primero de ellos, que el versículo en hebreo con respecto a este punto, Vaikra o Levítico, capítulo Perek 23, Pasuk, versículo 15, dice las siguientes palabras: Sheva Shabbatot, 7 Shabbat o 7 reposos. Esto, por supuesto, cambia fundamentalmente la apreciación si tenemos en cuenta el punto número 2. Todas nuestras celebraciones son calibradas a modo profético por nuestro Mashiach Yeshua. Él es quien representa esta fiesta de Bikurim o primicias, que es la primera gavilla de cebada presentada en el templo. El Mashiach resucita en el Abdalá del Shabbat o en el cierre de Shabbat de esa semana en dicho año 31 de la era común en la que vivimos actualmente. Exclusivamente después de ese Pesaj, por lo tanto, el conteo del Omer inicia el siguiente primer día de la semana, es decir, el domingo, y 50 días después, en el primer día de la semana, domingo también, celebramos Shavuot. Esta ofrenda simboliza la resurrección del Mesías, como lo podemos apreciar en el libro de Korintiyim Aleph o Primera de Corintios, capítulo 15, versículo Pasuk 20. Pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Y continúa en el Pasuk 23, pero cada uno en su orden: el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Y aquí podemos concluir que después de estos pasajes, que el orden establecido proféticamente se presentaría de la siguiente manera: el Mashiach Yeshua, quien representa el Omer Reshit, la gavilla principal, las primicias, que son la ofrenda de Shavuot o fiesta de las semanas, y son representadas en todos los que estaban en el aposento alto. Maaseh, Hechos, capítulo Perek 1, versículos Pasukim 12 y 14, nos dicen al respecto: entonces regresaron la distancia de una caminata de Shabbat desde el monte de los Olivos a Jerusalén. Después de entrar en la ciudad, fueron a la habitación del segundo piso, donde se estaban quedando. Los nombres de los emisarios o los Sheliachim eran Kefa, Jacob, Yohanan, Andrés, Felipe, Toma, Bartalmai, Matiyá, Jacob ben Halfai, Shimeón el Selaot y Yahudá ben Jacob. Todos estos se dedicaron unánimes a la oración junto con unas mujeres, incluyendo a Miriam, la madre de Yeshua, y a sus hermanos. Y los que son del Mashiach, continuando con ese orden, en su venida, que corresponde a la cosecha o la fiesta de Sukkot de cabañas, es decir, todo el remanente de Israel, el cual somos todos nosotros. Toda Gabá, muchas gracias. Elohim nuestro, que por tu gran Gabá, tu gran amor, nos has librado de la muerte, porque oyes nuestro clamor y respondes en el tiempo preciso a nuestras súplicas, y así como escuchaste a tu pueblo en Misrayim, en Egipto, y fuiste propicio a su aflicción y a su dolor, enviando tu salvación, tu Pesaj, para rescatarlos, solo porque eres bondadoso, benevolente y compasivo, nos libras
Y ahora que hemos recibido una nueva naturaleza en ti, Mashiach Yeshua, y somos libres para adorarte en obediencia, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo, con sumo cuidado, compromiso y amor, porque se trata de enaltecer tu santísimo nombre y vivir una vida plena en tus propósitos maravillosos y seguros, sin importar los valles de sombra que permitas que atravesemos para probar nuestro lev, nuestro corazón. Por favor, Adonai, quita todo hametz, toda levadura que contamina nuestro ser, y que podamos recibir tu salvación de manera plena y completa. Haznos irreprensibles como pueblo escogido, como nación santa, sobrios, prudentes, decorosos, hospitalarios. Quita toda ira, contienda, resentimiento de nosotros. Enséñanos con la ayuda de tu Ruach HaKodesh, tu Ruach de santidad, puro, a gobernar con dignidad nuestros hogares y prepararnos para, con el testimonio de tu obra en nosotros, presentarnos sin reproche delante de quienes están sedientos de esa agua que salta para vida eterna. De tu Yeshua, que a bien tuviste traer a nosotros para limpiarnos de las tradiciones de reemplazo y hacernos entender que nunca has dejado de ser, y lo que es, será, porque no hay nada nuevo bajo el sol. No hay un nuevo testamento, una nueva religión, ni menos una denominación a la que tú, Aleptab, el primogénito de la creación, el primero y el postrero, vaya a preferir salvar, porque la promesa recayó y está dada sobre un linaje santo y un pueblo Israel que en este tiempo está siendo restaurado, porque así lo concebiste desde siempre. Aleluya. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias, Ahim y Ahayot, hermanos y hermanas, por acompañarnos en el estudio de la tercera lilla de la Parashá Vayikra. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.